porque el siguiente tema es la detección, que creo que de hecho la llegamos a comentar aquí, del el instrumento IceCube. Ahora les pediré que nos lo expliquen un poco porque es muy flipante, Hmm. que está en la Antártida, un cubito de hielo que hay en la Antártida, que detecta neutrinos y resulta que detectó, bueno, en este caso un antineutrino, que se ha publicado ahora un artículo según el cual este antineutrino ha provocado, por un fenómeno que se conoce como resonancia de Glass, ¿cómo es? ¿Cómo se pronuncia? Glass, Glass Show, como Nacho. suena, entre comillas. Glashow, Glass Show. pues que este proceso, ¿no? Por el cual produce bosones W. Esto parece muy interesante porque es la primera vez que se habría observado, ¿no? Y por cierto, que Glasgow es Sheldon. O sea, el Sí. personaje de Big Bang Theory de la sitcom, su nombre de pila es por este señor, por Exacto. Sheldon Glasgow. Glashow es uno de los padres del modelo estándar. Glashow es una de las personas que recibió el Nobel por el modelo estándar de la física de partículas, aunque el paper famoso es el de Weinberg, lo recibieron Glashow, Weinberg y Salam. Salam, sí. En 1979. Sí, efectivamente. Entonces es un tío muy grande. Lo que pasa es que su física, o sea, hizo muchas contribuciones antes de que el modelo estándar estuviese establecido. En una época muy interesante en la que no se entendía muy bien cuál iba a ser la estructura del modelo estándar y había como muchas propuestas, y Glashow fue una de esas personas que, digamos, que veía con cierta claridad a través de la bruma, ¿no? Y que fue redirigiendo las ideas en la dirección correcta. Qué bonito, Sí. veía a través de la bruma. Es que cuando conocen los detalles de eso, claro, hoy no es el día para ponernos con eso, pero es que hoy en día contamos el modelo estándar y todo parece súper claro. Es en plan de, sí, bueno, pues tenemos la interacción débil, que es SU2, y la electromagnética y no sé qué, pero en el año 58 nadie tenía ni idea de qué estaba pasando, nadie tenía ni idea de si había quarks o si no, o sea, había mucha confusión, mucha bruma y no era fácil ver a través de eso. Y hubo unas pocas personas que no lo vieron desde el principio, no es que llegaran y dijeran, ajá, esto es, pero sí que fueron viendo poquito a poco y fueron avanzando y al final se llegó al modelo estándar y Glashow fue uno de ellos. Sí. Vamos a empezar por IceCube, que nos explican un poco, para recordar un poco, refrescar la memoria, que como digo, lo hemos comentado en algún otro episodio, pero por completitud, como se dicen los papers. For the sake of completeness, nos recuerda, por ejemplo, Francis, lo que es IceCube. Bueno, IceCube es un detector de neutrinos que se encuentra en el polo sur de la Tierra, en la Antártida, cerca de la estación polar de Amundsen-Scott, y está formado por fotomultiplicadores. La idea es, si un neutrino viene y cruza la Tierra desde el polo norte, cruza todo el interior de la Tierra y atraviesa el hielo de la Antártida, si ese neutrino choca contra algún núcleo de los átomos de las moléculas de agua que forman el hielo, pues producirá, causa un neutrino de muy alta energía, producirá toda una cadena de partículas cargadas que producirán luz en ese hielo. Entonces, si yo tengo fotomultiplicadores que vean esa luz, pues podré detectarlo. La luz básicamente que se ve es básicamente luz Cherenkov, es decir, se supone que cuando ese neutrino atraviesa ese hielo o el muón que produce una vez que colisiona con un átomo del hielo, pues ese muón se propaga más rápido que la velocidad de la luz en el hielo y produce un cono de Cherenkov que produce esa enorme cantidad de luz que ven los fotomultiplicadores. Entonces lo que tenemos es un conjunto de hilos que tienen los fotomultiplicadores, están separados como 100 y pico metros, 125 metros, y esos hilos hay 86 hilos, cada hilo tiene esos fotomultiplicadores entre una profundidad de 1.450 y 2.400 metros. Entonces, el área tiene forma de hexágono, visto desde arriba, pero el área forma un volumen aproximadamente de 1 kilómetro cúbico. Entonces, detectas por radiación Cherenkov partículas rápidas, básicamente partículas producidas por la colisión del neutrino con una partícula de hielo. Sí, Alberto, recuerdo que nos habías hablado que hay otro tipo de experimentos parecidos, pero que en vez de con hielo se hacen con agua de mar, claro, y se ponen estos hilos, digamos que anclados del fondo del mar, ¿no? Sí, bueno, no tiene por qué ser en el mar. De hecho, hay uno en el lago Baikal, en Rusia, que además Baikal ahora ha anunciado que van a hacer como una especie de ampliación o que están empezando a hacerla o algo por el estilo. Pero sí, efectivamente es que
el punto de estos telescopios de neutrinos es que este kilómetro cúbico de hielo o ese volumen de agua de mar que hay entre medias de los detectores, en realidad es un blanco. Es algo puesto para que los neutrinos le peguen un golpe. Entonces, como los neutrinos interaccionan tan poquito, pues tú necesitas blancos muy grandes. Necesitas algo muy grande para que haya algo de probabilidad de que algún neutrino golpee alguno de los átomos del blanco. Pero a la vez necesitas que el blanco sea razonablemente transparente. O de lo contrario, no vas a ver la luz producida por la partícula que ha producido la interacción del neutrino. Entonces, cuando pones esas dos cosas, de necesito grandes cantidades de materia y necesito que sea transparente, realmente no tienes muchas más opciones que usar agua, al menos en la Tierra. Si viviéramos en un planeta lleno de cristales de diamante perfectos, pues a lo mejor usaríamos cristales de diamante. Pero sería súper difícil poner los detectores ahí dentro. Sí, a ver cómo taladras. Hombre, en el hielo es muy fácil taladrar, porque taladras un tubo, metes el hilo con los fotomultiplicadores, y esperas a que el agua se congele. Le metes agua, se congela y ya tienes perfectamente todo metido dentro de hielo. Exacto. Hay los 3 telescopios que hay ahora de neutrinos, que son Baikal en el lago Baikal. Baikal se ha pasado muchos años que no podía observar demasiado porque, bueno, el agua del lago Baikal es un poco sucia, tiene una serie de problemas que es propio del lago Baikal. Entonces, Baikal se ha pasado unos años que no ha sido un jugador importante en esto y los jugadores eran IceCube en el hielo del Polo Sur y Antares en el agua del mar Mediterráneo. Ahora Antares está siendo, digamos, escalado, se está construyendo una versión más grande que se va a llamar KM3Net y que va a funcionar también con agua. Y existe este debate que yo lo vivo de cerca porque conozco a físicos que trabajan en este KM3Net, este debate de si es mejor el agua o es mejor el hielo, ¿no? Porque te dicen, no, es que en el hielo, ¿cómo era? En el hielo tú puedes coger volúmenes mucho más grandes, pero te decían, no, pero en realidad el agua es más transparente a la luz que el hielo. Ya, pero en el agua se mueven los detectores, porque tienes las líneas estas que están moviéndose y en el hielo las tengo quietas. Entonces hay un debate gracioso de si es mejor utilizar hielo o utilizar agua. Y cada uno tiene sus problemas. Por ejemplo, en IceCube, si se te estropea un detector, no lo puedes cambiar. Eso está ahí y no vas a volver a fundir el hielo y tal porque posiblemente romperías todo lo demás. Entonces, renuncias a él. En telescopios que estén en el fondo del mar, llegado un punto en el que se te haya estropeado lo suficiente, tú puedes incluso plantearte recoger esa línea, arreglarlo y volver a tirarla abajo. Aunque es muy caro y no lo hacen porque se les estropee un detector. Se les ha de estropear muchos para hacerlo. Sí, porque además que falte un detector no te limita demasiado en el sentido de que tienes mucha información cuando detectas un evento como para que puedas, como quien dice, interpolar. Es como si tienes un píxel malo en una cámara. Sí, claro. Muchas de las cámaras astronómicas tienen píxeles malos, pero no cambias la cámara porque tenga unos cuantos píxeles malos. No te molesta tanto a la recogida de datos. Es literalmente eso, que piensen los oyentes que, digamos, la unidad a nivel de hacer trabajo, de subir o bajar cosas, es un cable muy largo lleno de detectores de luz. Entonces, no sé cuántos habrá, dependerá del experimento, pero habrá decenas o a lo mejor centenares. Entonces, pues, se te han de estropear bastantes para que te salga a cuenta recoger todo el cable y luego volverlo a meter y todo esto. Sí, bueno. IceCube tiene 5.160 fotomultiplicadores. Bueno, entonces, este instrumento, IceCube, detectó un antineutrino, que por cierto, esto es una duda que me surge. Si los neutrinos son neutros en cuanto a carga eléctrica, ¿cómo distinguimos qué es neutrino, qué es antineutrino y cómo se puede decir que es un antineutrino lo que detectó? Además, no estamos diciendo que no sabemos si los neutrinos son lo mismo que los antineutrinos, si son de Majorana, estas partículas. Esa es la gran novedad de este trabajo. Esta es la primera vez de IceCube en la que se puede saber que esto es un antineutrino. Porque el proceso de Glashow que se ha observado, la resonancia de Glashow, requiere la interacción con un electrón. Y para que interaccione con un electrón tiene que ser un antineutrino. Si hubiera sido un neutrino, tiene que haber interaccionado con un positrón. Y el número de positrones que habrá en el hielo pues debe ser extremadamente ridículo si es que hay alguno, porque puede haber algún material radioactivo en los fotomultiplicadores o en los hilos o cosas así, ¿no? Pero son... Entonces, este es el primer caso en el que se sabe con seguridad que tiene, si se confirma que fuera resonancia de Glashow, que parece que sí, porque ajusta bien la energía, que se ha observado un antineutrino. Hasta ahora solo se hablaba de neutrinos porque no se sabía cuáles eran neutrinos y cuáles antineutrinos. Sí, hay como muchos pequeños matices que se podrían hacer. Yo creo que un detalle importante es
este proceso de Glashow básicamente consiste en un electrón y un antineutrino, en este caso, chocan y se convierten en un W, se convierten en un bosón. Por lo tanto, los dos fermiones, el electrón y el antineutrino en este caso, han desaparecido. Entonces, para eso, sus cargas se han de anular. Y en concreto, se supone que los electrones llevan una carga leptónica que vale +1 y los antielectrones, los positrones, llevan una carga leptónica que vale -1. Por lo tanto, si el electrón se ha de anular con otra cosa, tiene que llevar la carga leptónica opuesta. Así que si ha de interaccionar con un electrón, tiene que ser un antineutrino, o de lo contrario no forman un bosón, ¿vale? Pues un electrón y un neutrino pueden interaccionar, pero interaccionan de otras maneras. Interaccionan, por ejemplo, intercambiando un Z y rebotando el uno del otro, pero no se destruyen ni forman otra cosa, sino que simplemente a lo mejor intercambian energía o algo por el estilo. Entonces, este proceso en concreto es especial porque el electrón y el antineutrino se destruyen y se forma una partícula que contiene la energía de ambos y que luego esa partícula pues, se desintegra y se convierte en otra cosa. Y eso es lo que hace que tú sepas que tiene que ser un antineutrino, porque si no, no habría interaccionado con el electrón. ¿Y los neutrinos que se producen en las fuentes astrofísicas normales, digamos, por ejemplo, por la fusión nuclear en una estrella, se producen iguales cantidades de neutrinos y antineutrinos o solo neutrinos? No. Yo creo que se producen sobre todo antineutrinos, pero eso depende de las reacciones nucleares, porque al final esos neutrinos provienen de desintegraciones nucleares beta. Entonces, si la desintegración emite un electrón, habrá emitido un antineutrino, por el razonamiento inverso a lo que acabo de decir. Al principio no había carga leptónica, lo que tienes es un núcleo atómico, y de repente tienes 2 leptones. Bueno, pues tienen que tener carga leptónica opuesta. O de lo contrario, no se pueden haber creado de la nada. Entonces, depende de si tu núcleo quiere transformar un protón en un neutrón y entonces tiene que escupir la carga positiva del electrón y la escupe en forma de positrón, o si quiere hacer lo contrario, quiere transformar un neutrón en un protón. Y en ese caso tiene que escupir una carga negativa y transformar el neutrón en un protón, ¿vale? Entonces, en el primer caso has escupido un positrón y eso lleva aparejado consigo necesariamente un neutrino. En el segundo caso has escupido un electrón y eso lleva aparejado necesariamente un antineutrino. Entonces, creo recordar que la mayoría de las desintegraciones que ocurren en los núcleos de las estrellas son de las que emiten electrones y por lo tanto emiten antineutrinos. O sea, las cadenas PP del Sol, tú estás convirtiendo 4 protones en un núcleo de helio. Eso quiere decir que tienes que convertir 2 de ellos en neutrones. Por lo tanto, tienes que absorber un electrón, por así decirlo. Con lo cual... Pues entonces estarás emitiendo neutrinos, supongo, ¿no? Porque estás escupiendo cargas positivas. A ver, voy a mirarlo. Es que yo de física nuclear... Claro, es que siempre se ha dicho que emite un neutrino. No, si no, habrían dicho que se emite un antineutrino. Sí, pues no creas, porque en general, sí, creo que son neutrinos la mayoría, pero que en general en física de partículas se habla de neutrinos en genérico. No, hay muy poca gente que ponga simple hincapié. Es que es un antineutrino. Salvo en algunos experimentos concretos en los que se buscar violaciones de la paridad y cosas por el estilo, en la que la naturaleza del antineutrino es necesaria. En la mayor parte de los procesos se habla de neutrinos como, incluso se habla de electrones para hablar de electrones y positrones, sin haber una diferencia, ¿no? En el Sol, por ejemplo, la producción protón-protón que te da un núcleo de helio te da un positrón. Exacto. Y por lo tanto... Lo que es un neutrino electrónico. Exacto. Y veo también que puede haber interacciones de un protón con un electrón que se combinan y forman un neutrón y entonces ese electrón se transforma en un neutrino porque el electrón llevaba la carga leptónica +1 y el que lleva carga leptónica +1 es el neutrino, no el anti. Y este antineutrino es de origen cósmico, ¿verdad? Y no tenemos ni idea de dónde viene. Puede ser de cualquier proceso exótico que haya ocurrido en alguna parte del cosmos, andaba por ahí perdido. La mayor parte de neutrinos que se descubren del espacio exterior son neutrinos de lo que se llama el fondo difuso, que es lo que decía antes. No sabemos muy bien de dónde vienen y forman como una especie de océano de neutrinos y antineutrinos que están moviéndose por el espacio y que en última instancia vendrán pues, de galaxias muy lejanas, de explosiones de supernovas de no se sabe muy bien de dónde, pero forman como una especie de neblina de neutrinos en la que nosotros estamos. Entonces, la enorme mayoría son de ese tipo y este pues probablemente será uno de ellos también.
del fondo difuso de neutrinos, no confundir con el fondo cósmico de neutrinos, que es otra cosa aparte que no tiene nada que ver. Eso es. El fondo cósmico de neutrinos también será difuso, lógicamente, porque no viene de ningún sitio en concreto, pero esto es un fondo astrofísico, digamos, y no cósmico. Sí. Bien. Si me dejas que añada una cosa más. Por favor. La razón por la que podemos estar bastante seguros de que, bueno, yo creo totalmente seguros, de que este neutrino proviene del fondo difuso de origen astrofísico, es que es este antineutrino, perdón, es que es un antineutrino muy energético, ¿vale? Tiene una energía de petaelectronvoltios. Eso quiere decir millones de veces la masa del protón, ¿vale? Tiene una energía extremadamente alta. Sí, entonces... se llama así porque tiene tanta energía que lo peta. Exacto, efectivamente. Entonces, claramente, este neutrino pues, no va a haber venido ni del Sol, donde se producen neutrinos con mucha menos energía, ni de, pues yo qué sé, desintegraciones radiactivas en la atmósfera, ni cosas de estas, sino que tiene que haber venido a algún sitio en donde había partículas a muy altas velocidades y se han formado estos neutrinos de muy alta energía también. Y esa es básicamente digamos, el criterio que se toma para estar seguro de que estás viendo un neutrino de origen cósmico o que viene de algún sitio muy lejano, que su energía es gigantesca. Entonces, no hace falta que sea tan grande como la de este, pero este en concreto, que tiene energía muy grande, pues seguro que vendrá de alguno de estos que se suelen llamar aceleradores astrofísicos, que pueden ser, por ejemplo, chorros que salen de agujeros negros, pueden ser chorros formados en supernovas, son procesos astrofísicos muy energéticos que aceleran partículas a grandes velocidades y como subproducto de toda esa aceleración, pues se producen neutrinos, entre otras cosas. La diferencia entre los neutrinos y otras cosas es que los neutrinos, como no tienen carga, no se ven afectados por campos magnéticos y viajan en línea recta por el espacio hasta que se encuentran de repente con la Tierra. Mientras que pues, los electrones que se produzcan en ese mismo chorro seguramente pues, se habrán desviado de maneras muy distintas y nunca llegarán hasta nosotros. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguna cosa más sobre este tema? Bueno, el punto clave es la energía del antineutrino que hemos observado, ¿no? Hemos observado un evento de tipo neutrino con una energía que curiosamente coincide con casualidad con la energía que se espera para un proceso en el que interaccione un bosón W, ¿no? El proceso... Y que no es casualidad, claro. O sea, Claro. Entonces tú dices, hay dos opciones, ha sido por casualidad, pero como observamos tan pocos neutrinos con una energía tan grande, estamos hablando que se ha observado una energía de 6 petaelectronvoltios, que es una energía enorme. Con energías de petaelectronvoltios se han observado muy pocos neutrinos. Entonces, se han observado muy pocos neutrinos y ahora observamos un neutrino que está muy, muy cerca de la energía que tiene que tener un neutrino para que se produzca este proceso, que son aproximadamente 6,3 petaelectronvoltios. Y sabemos que no observamos toda la energía. Ese cono de Cherenkov que usamos para analizar, siempre hay un pequeño porcentaje que se pierde, ¿no? Porcentaje del orden del 4 o 5%. Entonces, ajustando números con lo que esperamos que se haya perdido y con lo que vemos, pues más o menos dan 6,3 petaelectronvoltios. Entonces, lo mismo hemos observado una resonancia de Glashow. Entonces, se ha publicado en la revista Nature. Se ha publicado en la revista Nature que a 5 sigmas se confirma que es un neutrino de petaelectronvoltio, de unos 6 petaelectronvoltios, y que a 2,3 sigmas, es compatible con la resonancia de Glashow. ¿Vale? Claro, en física de partículas, en colisionadores, 2,3 sigmas no es nada, pero en astrofísica, 2,3 sigmas es mucho. Sí. De hecho, si queréis, os explico lo que significa esto de la resonancia de Glashow. O sea, esencialmente, en física de partículas, cuando dos partículas colisionan y se destruyen y se forma otra, ¿vale? Este proceso que acabo de describir hace un rato, eso se puede producir básicamente a cualquier energía, a la que queramos, ¿vale? Pero ese proceso va a ser mucho más probable si esa partícula que se produce está lo que se llama en su capa de masas. O sea, si tiene la energía correcta para que tenga las propiedades de una partícula real que se propaga. Esto lo hemos hablado alguna vez en Coffee Break, que existen partículas reales y partículas virtuales, ¿vale? Las partículas virtuales son esencialmente energía que está moviéndose en un campo cuántico,
pero que no se puede propagar grandes distancias porque no tiene las propiedades necesarias para ser una energía propagante. Y las partículas reales es energía que se está moviendo en un campo cuántico, pero que se propaga a largas distancias, o al menos podría propagarse a largas distancias. Entonces, si tú juntas dos partículas, las destruyes y creas una tercera, como en este proceso, pues la mayor parte de veces eso no va a tener las propiedades necesarias para ser una partícula propagante. Pero si les das la energía apropiada, puede producirse la resonancia. Es decir, el momento en el cual de verdad la energía es la justa y entonces esa partícula es una partícula propagante. Eso es mucho más probable que generar una partícula virtual. Entonces, por eso se habla de resonancia. Porque cuando tú les das la energía correcta a las dos partículas, es mucho más probable que se forme esa nueva partícula. Mientras que cuando tienen la energía incorrecta, pues a veces pasarán de largo la una de la otra y no chocarán y se acabó, ¿no? Entonces, por eso yo decía antes que no es casual que esta energía esté cerca de la resonancia de Glashow. Cuando dos partículas se acercan la una a la otra con energías cercanas a esta resonancia, es mucho más probable que interaccionen. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que si tú te pusieras a observar cualquier energía posible, obtendrías muchísimas más cerca de la resonancia, porque ahí es donde más interacciones va a haber. Entonces, es bonito. Yo, de hecho, incluso he hecho el ejercicio de irme al paper de Glashow, que es del año 60. O sea, quiero decir, el modelo estándar, el paper de Weinberg, que es el nacimiento del modelo estándar, ya sabemos que todo esto dura unos años y no sucede en un momento dado, pero el paper de Weinberg es del año 67. O sea, que estamos hablando de antes de aquello, ¿no? Y Glashow dice cosas muy graciosas en ese paper, cosas propias del principio de los años 60, ¿no? Que dice, bueno, la interacción responsable de que los neutrinos y los electrones interaccionen tal y cual, se ha dicho que podría estar mediada por una partícula vectorial, tal y cual, no sé cuántos. Claro, hoy en día sabemos que eso es así, lo estudiamos, tal y cual, sabemos que existen el Z y el W, y de hecho Weinberg-Glashow llama a esa partícula Z menos. No la llamo W menos, que es como la llamamos nosotros. Porque claro, esto es pre-modelo estándar. Entonces él le llama Z menos. Hoy en día, a mí me suena súper raro. Un Z tiene que ser neutro. ¿Cómo va a tener un Z carga negativa? Pero en aquella época, pues los nombres no estaban fijados, ¿no? Entonces es muy chulo. Es el típico artículo de antes de que todo esto estuviera fijado, ¿no? En el que tú dices, si aquí chocan un antineutrino y un electrón y se produce una partícula, un bosón vectorial, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuándo va a haber una resonancia? ¿Cuál es la energía necesaria? Y esto no está dentro del modelo estándar, es simplemente bajo esta premisa, ¿qué es lo que pasaría? Y Glashow se lo calcula y obtiene pues que efectivamente cuando la energía incidente es del orden de la masa de este Z, que hoy en día sabemos que es un W, al cuadrado, partido 2 veces la masa del electrón, pues entonces eso se produce de manera mucho más probable y existe esta resonancia. Y esa energía es la que Francis ha dicho hace un momento de 6,3 petaelectronvoltios, ¿no? No sé, me parece un ejercicio súper bonito, en retrospectiva, 60 años después, con toda la historia que ha ocurrido, volver a leer este paper y darnos cuenta de que, además, nos sirve para interpretar estos fenómenos energéticos que estamos ahora viendo en la atmósfera, ¿no? Me parece muy chulo todo. Sí, el Glashow es el padre del bosón Z, ¿no? Del Z0, porque lo que había antes, unos años antes, era un modelo con W, un W más, W menos, y que comparaba el fotón, que era de Schwinger, y Glashow incorpora ese modelo porque había lo que en aquel momento se llamaban corrientes débiles neutras, que parecía que podía ser interesante observarlo, introduce ese concepto con una partícula, el Z0, el Z, y entonces ya, como mete una nueva partícula que llama Z, pues le llama a las otras dos Z más y Z menos. O sea, que estaba de alguna manera haciendo propaganda en favor de su producto, ¿no? Con este artículo. Y fue lo que al final le acabó dando el Nobel, ¿no? Un punto importante que hay que recordar es que los bosones W y Z se descubren experimentalmente, se producen en colisionadores en 1983, que eso acaba conduciendo un premio Nobel a los experimentales, a Carlos Rubia y no recuerdo cuál era el otro. Pero sin embargo ya había evidencia, es decir, cuando le dan el premio Nobel en 1979 a Glashow, Weinberg y Salam, ya se sabía que existían esas corrientes débiles neutras, que existían los bosones vectoriales. Y se tenía una cierta idea de qué propiedades tenían y de qué masas tenían. Cierta idea, porque daban muchas incógnitas. En las interacciones que hay en neutrinos, como lo que yo veo son pérdidas de energía, porque no veo el neutrino, pues es muy difícil estimar esa pérdida de energía. Si además involucro una partícula, un bosón W o un bosón Z, pues tengo mucha incertidumbre en sus masas. Hasta que no los observo,
no sé exactamente qué masa tienen y si el ratio, el cociente de sus masas es el que corresponde y el que predice la teoría. Eso es lo que se confirma en 1983. Pero en 1979 ya no había ningún género de dudas de que existía el campo de Higgs, de que existía el bosón W y de que existía el bosón Z. Y que lo único que había que hacer era encontrarlos. Y lo que sí se pensaba en 1979 es que sería extremadamente difícil encontrar a estas tres partículas. Y por lo tanto había que darle un premio Nobel porque si no podía tardar muchísimo tiempo, ¿no? Por fortuna el W y Z se descubrieron pronto y el Higgs costó, por desgracia, un poquito más, pero al final también lo hemos encontrado. Sí, yo creo que lo que los oyentes han de quedarse de esta noticia es que verdaderamente no es nada extraordinario lo que se ha descubierto. Es un proceso de física de partículas casi trivial en el que un electrón y un antineutrino chocan, sus cargas leptónicas se anulan y se convierten en un bosón vectorial. Hay un calculito de hace 60 años y que incluso podría haberse hecho antes de eso, que te dice que a cierta energía ese proceso es extremadamente probable y pues efectivamente encontramos una colisión de un neutrino con nuestra atmósfera. En este caso el blanco ya no es agua. ¿Es la atmósfera? Esto se ha observado en IceCube. Por lo tanto es... IceCube, sí. Vale, no es en la atmósfera, es en el hielo de IceCube. Hay una colisión de un neutrino con el hielo de IceCube que efectivamente tiene la energía predicha por la resonancia de Glashow, lo cual es completamente lógico porque se supone que ahí ha de ser más probable. Si quisiéramos, podríamos interpretarlo como, bueno, estamos comprobando que la teoría cuántica de campos sigue valiendo a esas energías, ¿no? Que no se nos ha roto la teoría cuántica de campos, porque recordemos que no tenemos un acelerador que llegue a estas energías, pero sí tenemos estas partículas que llegan del espacio. Eso me parece una reflexión muy interesante, claro. O sea, es un proceso que no es nada exótico en lo teórico, es un proceso bastante, en lo teórico, normalito. Lo que pasa es que se produce a tales energías que no lo hemos visto hasta ahora porque nuestros aceleradores no llegan hasta ahí. Esa podría ser un poco la conclusión. Sí, también es verdad que solo con una colisión afirmar que, bueno, Glashow tenía razón y tal y cual, pues bueno, esto es, digamos, una indicación de que pues probablemente vamos en la dirección correcta y todo indica que la teoría cuántica de campos funciona bien y tal. O sea, quiero decir, no hay que exagerar, pero se puede ver con esa óptica si queremos. Bueno, pero el hecho de que sea una colisión es importante porque, o sea, Francis decía antes que no son 5 sigmas, son 2,3 sigma y que eso en física de partículas no es muy relevante, que en otras, por ejemplo, en astrofísica 3 sigma se considera muy definitorio, pero es que depende, a ver, el hecho de tener que ir en física de partículas a 5 sigma, entiendo yo, corríjame si me equivoco, que tiene que ver sobre todo con cosas como el look elsewhere effect, el efecto de que si tú tienes millones de colisiones, o sea, una cosa que puede ser una fluctuación estadística en una vez que tú tires la moneda, si tú tiras la moneda 1.000.000 de veces o 1.000.000.000 de veces, eso va a ocurrir y no porque sea un efecto real, sino por una fluctuación estadística, ¿no? Entonces, no es lo mismo que tú veas algo en 1.000.000 de colisiones que lo veas en una colisión. O sea, si tú ves algo en una colisión y a 2,3 sigma es indicativo de tal cosa, pues hombre, es una conclusión robusta. Ahora, que hayas hecho 1.000.000 de colisiones y veas algo a 2,3 sigma, pues a lo mejor podría ser todavía fluctuación estadística, ¿no? Yo creo que va por ahí el asunto, diría yo. Yo te diría, perdona Francis, termino enseguida. Yo te diría que tiene que ver con algo más primario todavía que eso, pero que luego se convierte en lo que tú dices, que es que en física de partículas trabajas con procesos que son puramente probabilísticos, puramente aleatorios. O sea, es tan limpio el proceso físico, es dos partículas interaccionan, alguien tira unos dados y vemos a ver lo que sucede, que la estadística es muy importante. No tienes como una manera alternativa de mirar ese proceso, mientras que a lo mejor en astrofísica sí lo tienes. Igual en astrofísica pues puedes ver el Sol a través de su campo magnético, puedes ver el Sol a través de las fulguraciones y digamos, recopilando información desde diversos puntos de vista, obtienes una visión más completa de lo que está pasando en el Sol. Pero cuando estás hablando de una colisión de dos partículas, no, es que tienes eso, tienes la colisión de las dos partículas y se acabó. Entonces, la estadística es fundamental. La estadística es lo que puede engañarte y la estadística es lo que puede darte la razón. Sí, en este caso un punto importante que hay que destacar es eso, es que haber observado este proceso de la resonancia de Glashow por primera vez nos permite estimar cuánto lo vamos a observar en los nuevos observatorios. Entonces, el nuevo IceCube, el IceCube 2, que va a tener como del orden de 10 kilómetros cúbicos, algo así, va a ser como 3 o 4 veces más grande que el actual,
pues ese tendría que observar este tipo de fenómeno varias veces al año. Entonces, si no lo observa, es decir, si cuando se haga ese futuro detector no se observa varias veces al año este fenómeno, sabremos con seguridad que esto fue una falsa alarma, que fue un error, que fue por casualidad. Pero no lo sabremos hasta que eso ocurra, ¿vale? O sea, hasta ese momento podemos aceptar que esto ha sido una observación válida. Y es bastante razonable que cuando ese instrumento observe esto muchas veces, pues se confirme. Es lo mismo que la primera onda gravitacional. Fue muy raro una onda gravitacional tan intensa, con masas tan grandes. Pero es que ya hemos observado muchas, incluso mucho más grandes. Es algo normal que pase eso. Entonces ya entendemos que es normal que esa cosa tan excepcional fuera observada como primer caso, ¿no? Y aquí nos va a pasar eso. Pero tenemos siempre que tener ese punto, el punto de todavía no sabemos si esto es un fenómeno real o no, ¿vale? O sea, a veces hay gente que está afirmando en noticias en medios que esto es seguro, se ha observado con absoluta seguridad, porque se ha publicado en la revista Nature. Pues no, aunque se publique en la revista Nature, hasta que no haya una confirmación. La pena es que la confirmación puede que llegue en 2030. Hombre. ¿Vale? O sea que no va a ser una confirmación pasado mañana. Y no hay ningún otro instrumento que pueda observar esto claramente, fácilmente. A ver si otro lo puede observar, pero ya veremos, ¿no? Entonces, pero bueno, es un artículo bonito y es muy bonito ver que la teoría funciona. Esto ratifica que el modelo estándar funciona a estas energías, pero también hay que recordar que los rayos cósmicos se han observado hasta del orden de 10 a la menos 19 gigaelectronvoltios y que lo que observan grandes detectores, yo sé, el Pierre Ogier, ¿no? en la Pampa Argentina, pues son resultados de energías muchísimo mayores y lo que podemos observar, claro, no es una observación tan limpia, ¿no? Pero lo que podemos observar, porque es una interacción con la atmósfera y entonces la lluvia de partículas es más ambigua, ¿no? Que aquí que tenemos una señal como un cono mucho mejor definido. Pero en cualquier caso, hemos observado eventos mucho más energéticos perfectamente compatibles con el modelo estándar. Es decir, que esta no es la colisión con mayor energía que confirma el modelo estándar. Hay colisiones, eventos con mucha más energía que también confirman el modelo estándar. Sí, y además hay que tener en mente que aquí hay como dos elementos. O sea, yo lo he planteado hace un momento como estamos comprobando que teoría cuántica de campos funciona bien a estas energías, pero cuando Francis dice esto deberían observarse muchos más eventos y habrá que comprobar si esto se ve, en realidad creo que en lo que Francis está pensando no es tanto que teoría cuántica de campos vaya a estar bien o vaya a estar mal, sino que exista un flujo de neutrinos de esta energía. O sea, el haber visto un neutrino de esta energía te permite estimar más o menos cuántos debe de haber cada año, ¿no? Entonces, tenemos dos elementos. Tenemos los ingredientes necesarios, que si no tienes neutrinos esa energía no lo observas, y tenemos luego la física, la teoría cuántica de campos, la resonancia de Glashow, ¿no? Entonces, yo creo que en general nos fiamos más de la teoría cuántica de campos y creemos más que la teoría cuántica de campos va a estar bien, y lo que no tenemos tan claro es cuántos neutrinos de esta energía hay. Por eso lo que queremos es comprobar en los siguientes experimentos que se vea la cantidad apropiada, porque eso nos da información de este flujo de neutrinos difusos, ¿no? Que sus propiedades pues no lo conocemos todavía en demasiado detalle. Claro, creo que lo que decía Francis que podría estar en cuestión es que esta detección, no que esté bien o mal la teoría cuántica de campos, sino que esta detección en concreto haya sido real o una falsa detección, ¿no? Y que eso es lo que veremos si vemos que se continúa encontrando más de estos en el futuro, porque como dices tú, el hecho de haber detectado uno, pues ya te pone un rango de cuál es la probabilidad de que existan estos eventos. No, bueno, vale. o que incluso podría ser una fluctuación estadística. Quiero decir, imagínate que en realidad tenemos poquísimos neutrinos de estas energías de petaelectronvoltios, pero nos ha tocado la lotería. De los pocos, hemos visto el único que hay. Pues a lo mejor esta estadística de n igual a 1 que estamos haciendo ahora y que estamos diciendo, no, veremos decenas cada año, pues a lo mejor es una estadística equivocada, ¿no? Porque hemos tenido suerte en este evento. Sí, eso es lo que está pasando con LIGO y Virgo, por ejemplo, con el tema de las fusiones de neutrones y la posibilidad de verlos con astronomía multimensajero. La primera fusión de neutrones la vimos como multimensajero, salvo con neutrinos, pero la vimos en todo el espectro electromagnético y también con onda gravitacional, y por desgracia otras que han ocurrido, que son candidatos a haber ocurrido, no han sido posible observarlas con multimensajero, no ha sido posible, y esto nos pone en duda si realmente fue de verdad la observación, ¿no? Que hay gente que duda, porque la ciencia se basa en el escepticismo y a veces en el escepticismo radical, ¿no? Y hay gente que duda de esa observación diciendo, no, es verdad la observación del rayo gamma,
es verdad que aquello fue pues una kilonova, es verdad todo eso, pero la onda gravitacional es casualidad, no tiene nada que ver. Y eso ha habido gente que lo ha criticado, ¿no? Entonces, ha habido gente que se llama Sabine y que se apellida Hossenfelder. Bueno, hay muchos, no solo Sabine, hay muchos, han escrito incluso artículos, etcétera, sobre el tema, ¿no? Hay una línea de críticos a esa observación, ¿no? Y un punto clave es que no se ha vuelto a observar ninguno. Sí, pero puedes tener suerte, pero no por muchos órdenes de magnitud. Quiero decir, te puede tocar una lotería de 1 entre 10, de 1 entre 100 o de 1 entre 1000, pero no te va a tocar una lotería de 1 entre 1 billón, por ejemplo, ¿no? Claro, para mí el problema es que no lo sabes. O sea, quiero decir, si te ha tocado la lotería de 1 entre 1 billón, es mucho más razonable que pienses, se estropeó mi instrumento, que me tocó la lotería de 1 entre 1 billón. Pero nunca lo vas a saber. O sea, claro, tú solo sabes que has observado esa cosa y que luego el resto de cosas que observas no es consistente. Pues pensarás... Nadie se cree el monopolo de Blas Cabrera. Claro, exacto. Sobre todo porque él no volvió a observar ninguno más. Entonces... Claro. Él no tiene explicación para lo que observó. Puede ser que le tocara la lotería de 1 entre 1 billón y ya no había más y le tocó, pero no pensamos eso. Pensamos que se equivocó en algo, ¿no? Exacto. Bueno, y ha habido ahora, recientemente, en los últimos 20 años, ha habido muchos instrumentos buscando monopolos magnéticos y el que corresponde a la masa que más o menos que observó Blas Cabrera está descartado, ¿vale? O sea, ya sabemos que no pudo haber ahí un monopolo porque ya lo habíamos visto monopolos de ese tipo en algunos de nuestros instrumentos, ¿no? En Moeda. A lo mejor solo había uno en el universo y fue el que pasó ahí a través de... Claro, exacto. Este de nuevo es un problema epistemológico. Esto es así. Es un problema de qué tipo de conocimiento tenemos en el momento en que hemos hecho esta observación, ¿no? ¿Qué es lo que hemos observado? ¿Hemos observado un neutrino? ¿Hemos observado nuestro detector que se ha vuelto loco? ¿Hemos observado una casualidad cósmica? ¿Qué hemos observado, no? Eso está muy bien traído porque estoy empezando a... Fíjate, creo que voy a poner una ley de que cuando en un tema ya llegamos a la epistemología es que es hora de pasar al siguiente tema. Así que...